Aló. Sí, aló. Aló, doctor, buenas tardes. Sí, dígame. Soy la mamá de la paciente Zambrano. Se acordará, de mucho tiempo le estoy volviendo a llamar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dígame. Doctorcito, lo estoy llamándole para preguntarle, ustedes, Miren la pantalla, chicos. Sí se ve, doctor. Ok. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar sobre endocarditis bacteriana, que es un proceso infeccioso grave, serio, del orden de las enfermedades cardiovasculares, que vamos a tratar de explicar ahora, ¿ya? Es una enfermedad en la cual se ve comprometida el endotelio, el cual es invadido por microorganismos infecciosos que pueden llegar al endotelio por una vía hematógena secundaria que se inicia con un proceso inflamatorio que va a producir las imágenes típicas, las lesiones típicas que son las vegetaciones, que son la acumulación de detritus celulares, trombos por agregación plaquetaria y microorganismos sobre los tejidos, ¿no? Y endotelio pues se encuentra en muchas de las estructuras cardíacas, ¿no? Endotelio existe en las válvulas cardíacas, endotelio existe en la cavidad ventricular, en la cavidad auricular, está formado por endotelio. Entonces cualquiera de estas zonas que son comprometidas, son afectadas por este acúmulo de bacterias en la cual se forma esta lesión típica que es la vegetación, se denomina endocarditis. Para esto se necesita que exista una lesión valvular, ¿no? Una predisposición para que esta zona sea colonizada. Esta alteración valvular generalmente en nuestro medio la principal causa es la secuela de fiebre reumática, en la cual se ha formado una
una lesión endotelial como consecuencia del proceso inflamatorio al cual ha sido sometido el endotelio de las válvulas en el proceso de fiebre reumática. Estas válvulas, este endotelio de las válvulas ha cicatrizado, entonces se queda y tiene una predisposición para que en una bacteriemia, ¿no? En una bacteriemia, las bacterias colonicen esta lesión endotelial y se pueda formar pues la lesión típica que es la vegetación, ¿no? Entonces en esta lesión endotelial de las velos, por ejemplo, se va a formar primero agregación plaquetaria, fibrina, va a ser colonizada por las bacterias, se va a formar la vegetación y se va a dar inicio a la endocarditis infecciosa. O sea, el primer elemento a tener en cuenta es que debe existir una predisposición, una alteración estructural en el corazón que condicione la posibilidad de la colonización. Y la segunda, tiene que existir una bacteriemia, ¿no? Un proceso infeccioso a distancia, el cual va a producir acúmulo de bacterias, de elementos infecciosos en esta predisposición, esta alteración estructural en el corazón, ¿no? Entonces, esta lesión endotelial, ¿no? Que por factores hemodinámicos y traumáticos van a producir la presencia de inmunocomplejos, por ejemplo, ¿no? Con depósito de fibrina en un primer momento, y en un determinado momento esto va a formar una lesión, en una endocarditis trombótica no bacteriana, ¿no? Por la presencia de estos depósitos de fibrina. Y cuando estos depósitos de fibrina son colonizados por la presencia de un proceso infeccioso, ¿no? Una bacteriemia, esta lesión trombótica no bacteriana se va a convertir en una lesión bacteriana, lo que va a llamarse la vegetación séptica, que es al final la lesión típica de la endocarditis. Esta vegetación séptica va a producir algunos fenómenos, como es una probabilidad de destrucción valvular, ¿no? Lo cual va a dar generalmente manifestaciones cardíacas. Esta vegetación séptica puede embolizar, ¿no? Puede producir un embolismo pulmonar si esta vegetación se encuentra en las válvulas de las cámaras derechas. No va a producir un embolismo sistémico si esta vegetación séptica se encuentra en las válvulas de las cámaras izquierdas, por ejemplo, ¿no? Y estas van a producir pues una metástasis séptica, lo que va a dar inicio a las manifestaciones extracardíacas. Esta vegetación séptica va a producir una bacterina persistente, en la cual esta misma bacterina va a producir las metástasis sépticas, va a producir inmunocomplejos, vasculitis, glomerulonefritis, esplenomegalia, que son el cortejo de las manifestaciones extracardíacas que tiene este proceso. Entonces, este proceso tiene manifestaciones cardíacas como consecuencia del daño in situ a nivel valvular generalmente, y manifestaciones extracardíacas generalmente por metástasis sépticas, por activación del sistema inmunológico, de inmunocomplejos, que va a dar síntomas a distancia, ¿no? Generalmente se encuentran de 3 a 10 episodios por cada 100.000 personas la posibilidad de presentar endocarditis bacteriana. Es más común en el hombre que en la mujer, con una relación de 2:1 la presencia de endocarditis. El 75% de los casos hay una enfermedad cardíaca predisponente, o sea, de 4 casos, 3 tienen una alteración estructural cardíaca que condiciona la presencia de endocarditis en presencia de una bacteriemia. Está asociado generalmente a procedimientos médicos y es muy común en ancianos la presencia de endocarditis bacteriana. Estos procedimientos médicos generalmente son del orden odontológico, ¿no? Que es la principal fuente de inicio de las bacteriemias. La tercera parte son de presentación aguda y el 40% afecta la válvula mitral y el 36% la válvula aórtica, ¿no? Según la ubicación de la infección y la presencia o ausencia de material extraño intracardíaco, podemos ver que existe una endocarditis infecciosa sobre válvula nativa izquierda, ¿no? Puede existir una endocarditis infecciosa sobre válvula protésica izquierda, puede existir una endocarditis bacteriana de cámaras derechas o una endocarditis infecciosa relacionada con los dispositivos
por ejemplo, los electrodos de marcapasos, de los desfibriladores, ¿no? Que pueden ser un elemento extraño y ante la presencia de una bacteriemia pueden ser colonizados y pueden ser el origen de la endocarditis de los pacientes, ¿no? Como cualquier otra enfermedad, tiene un cortejo de signos y síntomas, ¿no? A la cabeza el signo más común es la fiebre, hasta un 90%. También el paciente puede presentar escalofríos y sudoración, anorexia, pérdida de peso y malestar general hasta la mitad de los casos, mialgias y artralgias hasta el 30%, dolor de espalda 15%, la presencia de un soplo cardíaco nuevo hasta en un 85% como complicación o como manifestación cardíaca, ¿no? El soplo de insuficiencia de aparición nueva o el empeoramiento que uno ya existía en el 40%, la presencia de embolismos sistémicos arteriales hasta el 50%, la presencia de esplenomegalia hasta el 50%, manifestaciones neurológicas hasta 40%, manifestaciones periféricas como los nódulos de Osler, hemorragias subunguiales, lesiones de Hanaway o manchas de Roth que se presentan hasta un 15%, y las petequias como signos de hemorragias unguiales hasta el 40% de los casos, ¿no? Dentro de los exámenes que comúnmente se piden, se encuentra a la cabeza la anemia en un 90%, es una de las causas de anemia, es la posibilidad de que el paciente esté cursando con una endocarditis infecciosa, leucocitosis hasta la tercera parte, hematuria microscópica hasta el 50%, elevación de la velocidad de sedimentación más del 90%, factor reumatoideo elevado, alterado hasta el 50%, la presencia de inmunocomplejos circulantes casi en la totalidad de los pacientes y disminución del complemento sérico hasta en el 40% de los casos. Es más o menos cómo se va presentando este endocarditis, ¿no? Entonces habíamos dicho que las manifestaciones cardíacas son las que pueden contribuir al diagnóstico, y una herramienta de diagnóstico muy importante es la utilización de la ecocardiografía. Entonces la ecocardiografía es un examen de ayuda diagnóstica que es muy importante en la endocarditis bacteriana porque nos muestra las lesiones típicas de endocarditis, ¿no? Como la presencia de la vegetación, ¿no? Que es una masa intracardíaca que tiene gran movimiento, está oscilante, que tiene pedículo, que esté implantada generalmente en los velos, en las cámaras de menor presión. Por ejemplo, si es la válvula aórtica, entonces en la cara ventricular de la válvula aórtica se encontrarán las vegetaciones. Si es la válvula mitral, la comprometida, las vegetaciones se crecerán en la cara auricular de la válvula mitral, ¿no? La presencia de complicaciones también se pueden detectar con la ecocardiografía que hacen el diagnóstico, como la presencia de abscesos, por ejemplo, de pseudoaneurismas, ¿no? De perforación de uno de los velos, generalmente los velos de Valsalva, por la presencia de la vegetación se pueden perforar, con la presencia de fístulas, que es la comunicación de dos cavidades adyacentes a través de una perforación, el aneurisma valvular, ¿no? Que es una elongación sacular del tejido valvular, o si el paciente tiene una prótesis cardíaca, la presencia de una dehiscencia de la prótesis, o sea, que se suelten las suturas de fijación de la prótesis, convirtiendo la prótesis en una prótesis inestable, con la presencia de insuficiencia de la prótesis periprotésica, es un signo muy frecuente en la endocarditis bacteriana en los pacientes que tienen prótesis cardíaca, ¿no? Porque la vegetación crece pues en estructuras vivas, ¿no? Entonces en los velos nativos puede crecer la endocarditis, pero en una prótesis es muy difícil que pueda crecer una vegetación porque es una estructura inerte, ¿no? Lo que se encuentra generalmente son hallazgos indirectos como la dehiscencia de la prótesis o la inestabilidad de la prótesis, que en el contexto de un paciente con cortejo sintomatológico pues debemos descartar la presencia de endocarditis infecciosa. Por ejemplo, como este caso, este paciente, ¿no? Que vemos aquí en la cara ventricular de la válvula aórtica, ¿no? Que es la cámara de menor presión cuando comparamos la cavidad ventricular con la cavidad vascular, con la cavidad del vaso aórtico, de la arteria aorta,
En ese sentido, menor presión tiene la cavidad ventricular y en ese caso crece la vegetación en la cara ventricular, que es la zona de menor presión, en este caso en la válvula aórtica, ¿no? Bueno, y es común pues encortar en la anatomía patológica se encuentran las vegetaciones, ¿no? Que crecen en este caso en el borde de los velos, que es un acúmulo de inmunocomplejos, de detritus celulares y de bacterias que conforman pues la vegetación, que es el signo patognomónico de la endocarditis bacteriana. Acá vimos en esta pieza anatómica de la válvula aórtica como la vegetación se encuentra en la cara de menor presión en la cara ventricular de la válvula aórtica donde ha crecido pues, la vegetación, ¿no? Aquí en la válvula aórtica nuevamente las vegetaciones son múltiples, ¿no? Que de acuerdo al tiempo pueden tener un crecimiento exagerado y pueden tener signos de embolismo sistémico, ¿no? Dentro de los síntomas extracardíacos más frecuentes se encuentran, por ejemplo, las manchas de Hanaway, que es esta coloración rojiza que se encuentra en este caso en la palma de las manos, ¿no? Los embolismos sistémicos, como son la presencia de estas eh, zonas sépticas, si uno hace una biopsia de la zona va a encontrar que se encuentran bacterias, ¿no? Y las bacterias, esa bacteria que se aísla de esta zona, pues la responsable de la endocarditis, en este caso hay múltiples abscesos sépticos embolizados desde de la válvula comprometida, ¿no? La presencia de las manchas de Roth, que son lesiones subconjuntivales que se encuentran como fenómenos de inmunocomplejos en los pacientes que están cursando con una endocarditis bacteriana, ¿no? Las complicaciones más comunes tenemos la presencia de una insuficiencia cardíaca de difícil manejo, ¿no? Por la presencia de la ruptura de un velo, de una válvula, se produce una insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Una insuficiencia cardíaca de difícil manejo que no responde al tratamiento médico. Es una característica de las endocarditis bacterianas cuando están complicadas con insuficiencia cardíaca. La presencia de una infección incontrolada, ¿no? Es una infección persistente de la válvula, o la presencia de una infección perivalvular con la presencia de un absceso en la zona, produce una infección de difícil respuesta al tratamiento farmacológico. Uno debe sospechar en endocarditis bacteriana cuando un paciente tiene signos de infección y no responde a tratamiento habitual o no tiene un curso habitual cuando uno da tratamiento con antibióticos. La presencia de los embolismos sépticos, como hemos visto, ¿no? A nivel de miembros superiores, miembros inferiores, las complicaciones neurológicas, como la presencia de los aneurismas micóticos, ¿no? Hay un embolismo séptico hacia los vasos cerebrales, estos se alojan en el endotelio del vaso, lo debilitan, se forma un aneurisma y puede romperse este aneurisma cerebral produciendo una hemorragia cerebral como complicación de una endocarditis bacteriana. Los aneurismas infecciosos a cualquier nivel, complicaciones esplácnicas por embolismo sistémico, una miopericarditis, o sea, compromiso del tejido cardíaco, compromiso del pericardio, como un proceso inflamatorio como consecuencia de esta endocarditis infecciosa, alteraciones osteomusculares, ¿no? A nivel de las articulaciones, ¿no? Un dolor, una artralgia que es difícil que el paciente lo pueda soportar, ¿no? Alteraciones de ritmo y de la conducción cardíaca cuando, por ejemplo, se aloja un absceso en el anillo aórtico, ¿no? Puede afectar el sistema de conducción eléctrico, el tronco del haz de His, el paciente debutar con un bloqueo AB de primer grado o un bloqueo completo que requiera de la implantación de un marcapaso, por ejemplo, ¿no? Es importante verlo, sospecharlo para poder hacer un diagnóstico temprano. La presencia de insuficiencia renal aguda como consecuencia de una insuficiencia cardíaca que produce un bajo gasto o por el embolismo sistémico de elementos infecciosos que puedan comprometer la función renal y el paciente debutar con una insuficiencia renal aguda, ¿no? Para hacer el diagnóstico, pues se utilizan algunos criterios, son los criterios de Duke modificados, que son muy comunes, muy conocidos,
que a través de una evaluación sistemática uno puede llegar al diagnóstico certero de endocarditis bacteriana. Existen los criterios mayores, ¿no? Los criterios de Duke modificados. Se considera con criterios mayores, por ejemplo, los hemocultivos positivos para endocarditis bacteriana, ¿no? O pruebas de imágenes positivas para endocarditis bacteriana, ¿no? Dentro de los criterios mayores en el tipo de hemocultivos positivos tenemos microorganismos típicos compatibles con endocarditis bacteriana de 2 hemocultivos separados, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son estos gérmenes típicos? Son el Streptococcus viridans, el Streptococcus galactieres o el Streptococcus bovis, ¿no? Las bacterias del grupo HACCP, por ejemplo, que también son muy típicos de la endocarditis bacteriana, ¿no? La Staphylococcus aureus o el Enterococcus adquiridos en la comunidad fuera de un foco primario, ¿no? Las bacterias del germen Haemophilus, el Actinobacillus, el Cardiobacterium, Leichenella y la Quinguela son los elementos, gérmenes típicos de endocarditis bacteriana. Si nosotros encontramos cualquiera de estos gérmenes en 2 hemocultivos separados, entonces tenemos criterio de hemocultivos, un criterio mayor para endocarditis, ¿no? O si encontramos microorganismos compatibles con endocarditis obtenidos a partir de hemocultivos persistentemente positivos, ¿no? Por ejemplo, al menos 2 hemocultivos positivos de muestras sanguíneas tomadas con un intervalo de más de 12 horas, en 3 o la mayoría de al menos 4 hemocultivos separados al menos 1 hora entre el primero y la última muestra, también es un criterio de hemocultivo para que uno pueda pensar en un criterio mayor. Un único hemocultivo positivo para Coxiella, por ejemplo, con anticuerpos de inmunoglobulina G con 1/800, también es un criterio de hemocultivo para criterio mayor de endocarditis bacteriana, ¿no? De entre las pruebas de imágenes positivas para endocarditis tenemos la ecocardiografía, como hemos mencionado, donde se muestran alteraciones típicas como las vegetaciones, ¿no? O complicaciones de la endocarditis como la presencia de abscesos, pseudoaneurismas, fístulas intracardíacas, o si el paciente presenta una insuficiencia cardíaca de difícil manejo, probablemente sea la perforación de la válvula o un aneurisma de uno de los velos de Valsalva, por ejemplo, en los senos de Valsalva, en la válvula aórtica, que produzca pues una insuficiencia aórtica severa como consecuencia de la presencia de la endocarditis, o si el paciente tiene una válvula protésica, se produzca la dehiscencia de la válvula, de la sutura. Entonces uno debe pensar en estos pacientes la posibilidad de una endocarditis bacteriana. La actividad anómala alrededor del lugar de implante de la válvula protésica medido por PET o SPECT-DC, ¿no? También es un criterio imagenológico para pensar que el paciente tiene endocarditis bacteriana. La presencia de lesiones perivalvulares obtenidas por tomografía cardíaca también son criterios de imágenes que deben ser considerados criterios mayores para el diagnóstico de endocarditis. Se consideran criterios menores cuando hay, por ejemplo, la predisposición de una enfermedad cardíaca o el uso de drogas por vía parenteral, es un criterio menor para endocarditis, fiebre definida por una temperatura de más de 38 grados, fenómenos vasculares, por ejemplo, los émbolos de arterias mayores, infartos pulmonares sépticos, ¿no? Hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales, las lesiones de Hanaway, todas las lesiones por inmunocomplejos son criterios menores. Fenómenos inmunitarios como la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth y los factores reumatoideos también es un criterio menor. La evidencia microbiológica que no cumpla criterios mayores está considerado un criterio menor, ¿no? para hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Hablamos de una endocarditis definida cuando existen criterios patológicos, o sea, cuando se ha hecho la anatomía patológica y se ha aislado pues, gérmenes en una lesión, en una vegetación, ¿no? O las lesiones patológicas de presencia de abscesos intracardíacos, por ejemplo, ¿no? Esa es una endocarditis definida a través de criterios patológicos. Y a través de los criterios clínicos que hemos mencionado,
la presencia de 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 menores o 5 criterios menores hacen el diagnóstico de endocarditis definitiva. Hablamos de una posible endocarditis cuando solo existe un criterio mayor y un criterio menor, o existen solo 3 criterios menores. Es una endocarditis posible. Y se descarta la posibilidad de endocarditis infecciosa si hay un diagnóstico alternativo y firme o que pueda justificar los síntomas que tiene nuestro paciente, o hay una resolución de los síntomas de endocarditis con un tratamiento antibiótico inferior a 4 días del curso, ¿no? O cualquier otros criterios que no cumplen los criterios de endocarditis, pero que puede explicar los síntomas, se debe descartar la posibilidad de una endocarditis infecciosa en estos pacientes. Entonces podemos hacer diagnóstico definido, un diagnóstico posible, a través de criterios patológicos o de criterios clínicos, ¿no? Que nos puedan ayudar a tener la certeza mayor de que el paciente está cursando con una endocarditis infecciosa. Al ser un proceso infeccioso, el tratamiento básicamente es a base de antibióticos, ¿no? Como son estructuras pobremente irrigadas, ¿no? Nosotros ya conocemos que mientras más irrigado es un órgano, más la posibilidad de que actúe en forma adecuada la antibioticoterapia es muy alta, ¿no? Son órganos muy irrigados, por ejemplo, la piel, ¿no? Los órganos internos como el hígado. Al ser muy irrigados, la llegada de los antibióticos es muy buena y la acción del tratamiento es muy alta. En cambio, las válvulas aórticas, las válvulas cardíacas, entre ellas la válvula aórtica y la válvula mitral, no tienen una irrigación propia, ¿no? Se irrigan a través del baño que le produce la sangre endocavitaria, ¿no? Que lava las válvulas. De esa manera le llega el antibiótico. Es por esa razón que el tratamiento antibiótico en la endocarditis es de alto curso, ¿no? 4 semanas, por ejemplo, de tratamiento antibiótico. Cuando estamos frente a gérmenes que afectan a válvulas nativas, a la cabeza está, por ejemplo, el estreptococo, ¿no? Y el estreptococo es un germen sensible a penicilina, amoxicilina o ceftriaxona, ¿no? Entonces, cursos de 4 semanas con penicilina, amoxicilina o ceftriaxona en un paciente que se le ha aislado estreptococo, la respuesta va a ser muy buena, ¿no? O podemos tener cursos un poco más reducidos de 2 semanas, pero cuando asociamos fármacos, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, penicilina, amoxicilina o ceftriaxona que está combinada con gentamicina, por ejemplo, o netilimicina, para reducir el número de semanas de tratamiento, ¿no? En ese caso, se reduce a 2 semanas de tratamiento, ¿no? O si el paciente, por ejemplo, es alérgico a las penicilinas, pues podemos usar vancomicina por el espacio de 4 semanas como tratamiento alternativo, ¿no? De los pacientes que tengan una endocarditis bacteriana que sea sensible, o sea, que sea gram positivos, pero que sea alérgico a la penicilina, ¿no? O también se puede asociar la vancomicina gentamicina, ¿no? Por ejemplo, banco 4 semanas más 2 semanas de gentamicina en el caso de que el paciente sea portador de una endocarditis de válvula nativa, por ejemplo, ¿no? Y que sea alérgico a la penicilina. En el caso de que haya una endocarditis nativa o una endocarditis tardía en una válvula protésica, o sea, después de 12 meses de una cirugía, se pueden asociar ampicilina con cloxacina o oxacilina con gentamicina o vancomicina con gentamicina, ¿no? En un curso de 4 que se llama semanas, por ejemplo, o la asociación de vanco-genta con rifampicina, ¿no? Que también tiene buenos resultados en los pacientes que tienen, sobre todo, presencia de válvula protésica, ¿no? No olvidarse que cuando es el germen causante de endocarditis en una válvula nativa, generalmente es el estreptococo, y en cambio el germen causante de una endocarditis en una válvula protésica generalmente es el estafilococo, ¿no? Entonces existen diferentes esquemas de tratamiento, ¿no? Generalmente a la cabeza
de penicilinas, ¿no?, como fármaco de elección, debido a que generalmente la mayoría de los gérmenes causantes de la endocarditis son gram positivos y que tienen buena respuesta a las penicilinas, ¿no? Tratamiento, por ejemplo, cuando el germen causante es el enterococo, ¿no?, la asociación de amoxicilina más gentamicina, hasta por 6 semanas, ¿no?, ampicilina con ceftriaxona por 6 semanas, o banco con gentamicina con 6 semanas, es una posible elección cuando el germen causante es el enterococo, ¿no? Cuando cuando uno está frente a un paciente con endocarditis infecciosa, tiene que tener presente algo, ¿no?, que el tratamiento no es único, o sea, no es solo antibióticos. Es difícil que un proceso infeccioso tan grave, tan serio, responda dramáticamente hasta el rango de curación cuando se da solo el curso de antibióticos. Generalmente es un tratamiento combinado entre un curso largo de antibióticos más tratamiento quirúrgico. Entonces la pregunta salta sola, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes se debe operar un endocarditis? ¿No? Se debe operar un endocarditis cuando tenemos, por ejemplo, vegetaciones, pero que estas vegetaciones persisten o producen embolización sistémica persistente, ¿no?, o esta vegetación se encuentra en la valva mitral anterior y es muy grande, más de 10 milímetros, o tiene uno o más eventos embólicos durante las primeras 2 semanas del tratamiento antibiótico, o sea, a pesar de tener tratamiento antibiótico, por 2 semanas el paciente sigue presentando eventos embólicos, es una indicación de cirugía. 2 o más eventos embólicos durante o después de la terapia antimicrobiana, o sea, una vez que se ha cumplido el curso del tratamiento farmacológico, el paciente todavía presenta embolismos sistémicos, esa es indicación para cirugía. El aumento de tamaño de la vegetación después de 4 semanas de la terapia antimicrobiana es otra indicación de cirugía, ¿no? Cuando llega el paciente y se hace el diagnóstico de endocarditis, se mide la lesión vegetante, cuánto mide al inicio del tratamiento, y después de acabar el curso de antibióticos se vuelve a medir si este está igual o de mayor tamaño, es indicación de cirugía. También es tratamiento de cirugía cuando hay una disfunción valvular, ¿no? Un paciente que tiene insuficiencia aórtica aguda o mitral, o insuficiencia mitral aguda con signos de falla ventricular, es indicación de tratamiento quirúrgico. La insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento médico es indicación de cirugía. La perforación o la ruptura de las válvulas es una indicación de cirugía. También podemos ver cuando existe extensión perivalvular, como la dehiscencia, ruptura o fístulas valvulares, la presencia de nuevo bloqueo o abscesos grandes gigantes, a pesar del tratamiento antibiótico. Esta es otra indicación para tratamiento quirúrgico en estos pacientes, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para la cirugía de estos pacientes, ¿no? ¿Cuál es la mejor indicación para cirugía? Por ejemplo, es una cirugía de emergencia, o sea, tiene indicación 1B, cuando el paciente tiene endocarditis de válvula nativa o protésica aórtica o mitral, que está cursando con una insuficiencia aguda grave, que produce una obstrucción, por ejemplo, al tracto de salida del ventrículo izquierdo, o una fístula que esté causando edema pulmonar o shock cardiogénico. Ese paciente no puede esperar un curso largo y es un tratamiento quirúrgico de emergencia. El resto es de urgencia, o sea que podemos esperar a la respuesta del tratamiento antibiótico, ¿no? Es de urgencia en endocarditis de válvula nativa o protésica aórtica mitral con insuficiencia grave, con obstrucción sin signos de alteración hemodinámica, que tenga una infección incontrolada, que tenga para la prevención de embolías. Ahí la indicación de tratamiento quirúrgico es de tipo urgente, no es de tipo emergencia, ¿no? También es importante conocer que como el principal elemento causante de la endocarditis bacteriana generalmente son los procedimientos médicos, y a la cabeza de los procedimientos médicos como causantes de endocarditis bacteriana se encuentran pues los procedimientos dentales. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una predisposición cardíaca, que tiene un dispositivo cardíaco, pues debo saber que si va a ser sometido a un procedimiento dental cruento, la probabilidad de que tenga, que desencadene una endocarditis infecciones es muy alta. Pero entonces, ¿en quiénes hay que darle profilaxis? ¿Qué pacientes con esta predisposición cardíaca necesitan de profilaxis?
se debe considerar profilaxis en pacientes que tienen cualquier tipo de válvula protésica, incluso transcatéter, por ejemplo TAVI, ¿no? La válvula aórtica, o en los que se haya usado algún tipo de material protésico para la reparación valvular cardíaca, por ejemplo, si se ha tenido un CIA, un CIB, se le ha colocado una malla, ¿no? Un parche de pericardio o de teflón para cubrir el defecto en ese caso, entonces es un material protésico. Entonces ese paciente con estas características que va a ser sometido a un procedimiento dental debería tener profilaxis antibiótica. O los pacientes con un episodio previo de endocarditis, también esos pacientes que ya han tenido un evento de endocarditis alguna vez en su vida y que van a ser sometidos a un procedimiento dental cruento, ¿no? Ellos deberían recibir profilaxis también. O los pacientes con cardiopatía congénita. ¿Pero qué tipo de cardiopatía congénita? Los que tienen una cardiopatía congénita cianótica. Ellos deberían recibir profilaxis. O los pacientes que tienen una cardiopatía congénita cianótica reparada, o sea, operada, que tenga material protésico, ¿no? Y que tenga o que se haya colocado en forma percutánea hasta 6 meses tras el procedimiento, y que exista, si hay un shunt residual como producto del procedimiento, esos pacientes que tienen la cardiopatía congénita cianótica y tienen un shunt residual, esos deberían recibir profilaxis para endocarditis infecciosa. El resto, la profilaxis antibiótica no está recomendada para otros tipos de valvulopatías, o sea, el CIA, el CID, el ductus arterioso, que son cardiopatías no cianóticas, en ellos no está indicada la profilaxis. La profilaxis se da en una sola vez, 1 hora antes del procedimiento, generalmente es con penicilinas, ¿no? Porque el germen más común es el estreptococo, ¿no? En las válvulas nativas, que responden muy bien a los antibióticos. ¿Qué procedimientos dentales que va a realizar el odontólogo son los que deberían recibir tratamiento profiláctico? Solo se debe considerar los procedimientos que requieran manipulación de la región gingival o periapical del diente o perforación de la mucosa oral, o sea, que tengan sangrado en el procedimiento, ¿no? Y que mueva placa bacteriana. Entonces, esos pacientes que tengan predisposición cardíaca por los antecedentes antes mencionados, ¿no? Y que va a ser sometidos a un procedimiento dental que mueva placa bacteriana y que produzca lesión de la mucosa, ellos tienen la indicación de profilaxis para endocarditis infecciosa. No se recomienda profilaxis en las inyecciones para anestesia local, por ejemplo, el tratamiento de las caries superficiales, la eliminación de suturas, las radiografías, colocación o ajuste de dispositivos de periendodoncia, correctores. En ese caso no está indicada la profilaxis. Tampoco está indicada la profilaxis en los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos del tracto respiratorio. Por ejemplo, las broncoscopías, las laringoscopías, la intubación, ellos no necesitan profilaxis para endocarditis. En los procedimientos gastrointestinales o urogenitales o en el eco transesofágico tampoco está indicada la profilaxis, ¿no? No se recomienda profilaxis antibiótica para ningún otro procedimiento fuera de los antes mencionados. Entonces, la indicación de profilaxis solo son en procedimientos dentales cruentos que muevan placa bacteriana, que causen lesión de la mucosa. Entonces, en ese caso sí se debería dar profilaxis para endocarditis bacteriana. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro? Sí, doctor. Doctor, una pregunta. Sí, dime. Si en la ecocardiografía no llegamos a ver se llega a ver la vegetación, pero no se encuentra un cultivo positivo, o sea, no hay bacteriemia, ¿cómo se procedería? Claro, o sea, si yo veo en la ecocardiografía una lesión sugestiva, ¿no? De una vegetación en un paciente, ese es un criterio mayor, ¿no? Tiene un solo criterio mayor. Si no tiene resto, caería pues en la endocarditis infecciosa probable. Yo tengo que realizar otros exámenes de ayuda diagnóstica
para ver si el paciente pues realmente es portador de una endocarditis, ¿no? Por ejemplo, si los hemocultivos han salido negativos, tenemos esa imagen por ecocardiografía, llegamos a la posibilidad de que es una endocarditis probable, entonces habría que pedirle una tomografía o un SPECT con tomografía, ¿no? Para ver si esa lesión es un proceso infeccioso que califique para que sea considerada como endocarditis, ¿no? Esa es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos son casos de ese tipo, no son tan claros, ¿no? Los hemocultivos no ayudan, ¿no? Porque es un paciente que ha sido trajinado con antibióticos, o sea, alguien ya le dio antibióticos, entonces los hemocultivos salen negativos, tiene imágenes sugestivas, entonces si yo veo una imagen sugestiva con eco transtorácico, tengo que progresar a un transesofágico, si no es concluyente hacer una tomografía, un SPECT, ¿no? Valerme del resto de los criterios para ver pues, si califica para endocarditis infecciosa. Y el cuadro clínico es muy importante, ¿no? Si es un paciente que ha tenido un cortejo clínico con fiebre no bien filiada, ¿no? Pues la probabilidad de que sea endocarditis es muy alta y se debería actuar de esa manera, darle tratamiento para endocarditis. Ya, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe una consulta. En el caso de que haya un paciente que ha tenido algún otro episodio con, digamos, enterococo y se le piensa dar profilaxis, ¿tiene que ser sí o sí? ¿Solo se utiliza la penicilina o puede ser de Claro, acuerdo a... para pacientes o sea, para profilaxis, básicamente son penicilinas. O sea, porque generalmente, o sea, el germen común de endocarditis en válvula nativa es el estreptococo, y el estreptococo responde a que se llama a penicilinas, ¿no? Entonces, es la única manera, es el único, digamos, antibiótico que se utiliza para profilaxis. Solo no utilizamos penicilina cuando el paciente tiene alergia a la penicilina. Entonces ahí tenemos que usar una cefalosporina, por ejemplo, un macrólido, pero siempre apuntando a la posibilidad de que el germen causante de una probable endocarditis es estreptococo. O sea, eso es lo más común, ¿no? Si vamos a pensar que un paciente puede hacer endocarditis para enterococo, por ejemplo, es más raro, ¿no? Es más raro, ¿no? Uno espera, uno piensa enterococo cuando tiene ya signos de endocarditis, es una endocarditis muy agresiva, son bacterias que no responden al curso de antibióticos normales, ¿no? Entonces ahí uno piensa enterococo y se debe cambiar el antibiótico para este germen, ¿no? Pero como profilaxis se debe usar penicilinas, las beta-lactámicas, ¿no? Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, si por ejemplo ya se le ha dado al paciente un tratamiento de endocarditis bacteriana, pero tenemos, digamos, sintomatología persistente como fiebre, ¿qué sería lo más recomendable? Como no te escuché muy bien la última parte, es un paciente que tiene fiebre. Sí, pese a que ya se le ha dado el tratamiento, ya recibió tratamiento, pero O persiste, sea, 4 ¿no? O semanas de sea, tratamiento. ajá, Ya. Y pero ha tenido sintomatología persistente, o sea, parece que no le ha hecho efecto el tratamiento y persiste la fiebre, digamos. habría que rotar el antibiótico, ¿no? O sea, eso pasa generalmente cuando no tenemos resultado en el hemocultivo, ¿no? Es muy común, o sea, ve un paciente con endocarditis, ¿no? Le pide el hemocultivo, sale negativo, entonces uno asume, no, este debe ser un estreptococo. Le damos tratamiento para estreptococo, pero a las 2 semanas sigue con fiebre, o el paciente empeora, o hay más embolismos sépticos, entonces a ese paciente hay que rotarle el antibiótico y si cumple criterios de cirugía habría que operar ese paciente, ¿no? Porque no está respondiendo al tratamiento, ¿no? En ese caso es un criterio para cirugía, ¿no? Hemos visto, el criterio para cirugía es cuando hay una
a pesar del tratamiento antibiótico, persisten los signos, ¿no? Sobre todo de embolismo sistémico, ¿no? De insuficiencia cardíaca. Entonces ese paciente debería ir a cirugía. Se le rota los antibióticos y se va a cirugía. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Entonces, nos vemos mañana, ¿no? El día de mañana. Sí, doctor. Igual a las 2:30. Nos vemos mañana para, para hacer la clase. Pues. O si no, mañana nos vemos 1/4 para las 3 mejor, ¿ya? Porque me cuesta un poquito estar a las 2:30. Estoy corriendo. Mejor 1/4 para las 3, ¿ya? Sí, doctor. Perfecto. Entonces nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias.